Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina, magnífica, excelente institución de servicio al prójimo más carenciado. Familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica, y que los recursos no los tienen, pero esta institución trabaja para adquirir esos recursos y suministrarles los medicamentos y los tratamientos que estos enfermos necesitan. Es una obra muy importante, principalmente en esas comunidades rurales que la gente está apartada de la mano del Estado, que saben en este país cómo es de descuidado con esas atenciones necesarias a las familias más pobres y rurales principalmente. Y sabiendo uno los gastos que tienen estos gobiernos, que me voy a referir a eso, porque la verdad que viendo ese titular ayer del Nacional, de que Aerodón le entregó 38 mil millones de pesos, pero ese dineral, pero no voy a adelantar, no voy a poner la carreta delante de los bueyes. Vamos a pedirle al pueblo bueno, que arrime su caridad a esas manos no pecaminosas, esas manos que están libres de advertencia, para ayudar al prójimo a vencer esas dificultades que uno sabe que son difíciles de vencer, esas dificultades que genera el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución
servida por los salesianos de la Iglesia Católica, gente que está entregada al trabajo social, al trabajo comunitario, al trabajo con los jóvenes, principalmente esos jóvenes que están en alto riesgo, que pueden ser atraídos por la delincuencia. Y los salesianos cuidan, forman estos jóvenes para ser los buenos ciudadanos, gente de servicio al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Noticias económicas siempre son agradables cuando son buenas. Y cuando no son buenas, aunque no sean agradables, pero ponen en advertencia a los ciudadanos para que así puedan tomar decisiones correctas y no terminar equivocándose, que es muy mal. Pero el Banco Central ha determinado no alterar ni hacia arriba ni hacia abajo la tasa de política monetaria. Es decir, está todavía en 7.0. El reposo está a 7.50, si mal no recuerdo, y el overnight a 5.50. La tasa overnight de depósitos remunerados. La tasa de política monetaria 7% anual y la repos 7.50% anual. Y eso está muy bien. Porque el Banco Central es consciente que esas tasas de política monetaria en los Estados Unidos todavía están altas. Y no es verdad que nosotros vamos a bajar, ni siquiera a ponerla del nivel que tienen los americanos. Porque eso conlleva a la salida de moneda fuerte del país, porque si usted tiene dinero en dólares y usted o en pesos y usted ve que la tasa de política monetaria en los Estados Unidos es alta, más alta que la de aquí o similar a la de aquí, entonces usted dice, bueno, yo tengo mi cuarto más seguro y gano más con pago en dólares en los Estados Unidos que tenerlo en República Dominicana. Entonces, el banco sabe que eso puede provocar retiros y encarecer el dólar también. Por eso, esas son medidas prudentísimas e inteligentes de la autoridad monetaria para evitarnos más problemas. Tenemos 13.800 millones de dólares, estima el banco, un 11% del PIB, equivalente a un 11% del PIB, es el monto de las divisas que tenemos. Es decir, moneda fuerte, 13.800 millones de dólares, eso es mucho dinero en un país pequeño como el nuestro. Entonces, esas son decisiones que están muy bien. Y la verdad que uno se pone a pensar, yo que tantas veces he hablado de esas cosas, Luis Abinader es candidato con algún éxito por esa decisión de que Valdés esté al frente de esas políticas monetarias. Pero yo me imagino un cerebro de esto improvisado, bisoño, y al mismo tiempo también altanero de ese PRM que vienen desde el PRD, esa incompetencia tan pronunciada y tan peligrosa y que históricamente ha sido visible en los gobiernos del PRD-PRM, PPH inclusive, peor. Si el presidente hubiera inventado con una de esos termocéfalos e improvisados
tecnócratas del PRM no fuera candidato, a ver, el señor Luis Abinader no fuera candidato a la reelección, porque es que esto fuera un caos. Dice Manuel Fermín, yo no soy un arúpice, ni soy un oráculo, pero la experiencia nos dice a nosotros que cuando el manejo de la economía ha estado en esas mentes y en esas manos pecaminosas y erráticas, el país se ha ido al hondón y los gobiernos del PRD, PRM, PPH han terminado en el mismo hondón, en el mismo zafacón. Y no hay que cavar hondo, como se dice, ni ir muy atrás en la historia para uno ver lo que pasó en este país cuando esos gobiernos estuvieron al frente de la administración del Estado Nacional. El caos. Todo el mundo lo vio, los ha visto, todos los que tienen edad, mejor dicho, los que tenemos edad. Sentimos aquellos punzonazos, aquellas golpeaduras propias de esos manejos inadecuados de la economía nacional. Por eso uno valora ese trabajo profesional, técnico del equipo del Banco Central. Y entonces ahí están los resultados. El gobierno luce imbatible, sus números según sus encuestas, porque no tenemos referencias serias hasta ahora. No sé qué es lo que pasa con los encuestadores, pero están como tan activos que estuvieron antes. Pero ahora que estamos en las puertas de las elecciones, se han como frenado. Pero yo digo lo siguiente, os reitero lo que acabo de decir. Si esa administración de la economía no tuviera en las manos que está, el presidente Abinader no va a la reelección. Hubiera tenido que retirarse, porque es que este país hubiera estado en un estado de ingobernabilidad ahora mismo. Las protestas y todo, porque es que uno sabe cómo son las cosas. Y hay que ver la masa dineraria que ha manejado el gobierno de Luis Abinader. Que ayer, decíamos hace un rato, vimos esa noticia que trajo en primera página el periódico El Nacional, señalando que del dinero de Aerodón se habían entregado 38 mil millones de pesos al gobierno. Y uno dice, señores, pero ¿y qué masa dineraria hay que ha manejado este gobierno? Ustedes saben lo que es más de 4 billones de pesos ha manejado el gobierno dominicano. Entre ellos, 30 mil millones de dólares prestados. Es decir, todo aquí se ha manejado a base de dinero. El gobierno no ha manejado la eficiencia, diríamos, en la ejecución pública, sino a base de, o sea, el espacio que ha ganado el gobierno es a base de dinero, de papeletas y papeletas y papeletas. Es decir, si en la salud es a base de dinero y racionalmente gastado. Pero, ¿por qué entonces tantos problemas, acuciosos problemas que reflejan las comunidades? Cuando se ha manejado tanto dinero, ¿qué quiere eso decir? Que ha habido una ineficiencia en la administración, en los funcionarios. Y yo no entiendo cómo que el presidente Abinader puede anunciar una victoria en el manejo público de la administración pública con funcionarios que uno no ve los resultados. Y el dinero que esta gente han gastado, porque, óigame, hablar de deficiencia de agua, sectores de la capital echan el grito al cielo por falta de agua. Listín Diario, sección La República, 30 de abril del 2024. Este de hoy.
Eso es de hoy. Ahí están Santo Domingo Este, parte de Santo Domingo Sur, muchísimos sectores de la capital sin agua. Pero nosotros siempre hemos dicho, aquí todo se maneja con sumas y el gobierno lo que ha usado es gastar mucho dinero y decirlo. Entonces, sector agua, hemos gastado 25.000 millones de pesos. Eso a cada rato salen esas noticias. El director de la CAS, que nunca antes se ha producido tanta agua en el Distrito Nacional, más de 400 millones de galones por día están entrando. Esas son noticias que usted la lee a cada rato. Y entonces la gente gritando por falta de agua. La verdad es que uno no entiende esto. Y yo no sé por qué que el presidente ha tenido que transitar 4 años con gente mediocre, con funcionarios mediocres. Ese director de la CAS, ese señor no ha construido nunca una zanja, ni ha pegado una tubería de nada, ni siquiera en su casa. Y es el director de la CAS, un cargo técnico, muy técnico. Así pasó con INAPA. Entonces, ¿en manos de quién está el agua? Un inecto que dirige la CAS y otro inecto, más inecto todavía, que dirige INAPA, porque es un abogado que el presidente hasta violó la ley, la Constitución, porque violó la ley que exigía una serie de prerequisitos para usted ser director de INAPA, y todo eso lo violó el presidente, incluso usando a su Congreso sumiso y mediocre para que le cambiara la ley y la ajustara al deseo de ese personalismo venal, como yo he señalado aquí, que se está instrumentalizando aquí esa conducta de estimular ese personalismo torpe y venal en la República Dominicana. Entonces el sector agua está en manos de quién está el sector agua, de 2 ineptos. Por eso es que está esto así. Los sectores desesperados por agua, pero lloviendo, los acuíferos, me imagino que están cargados de agua. El director del INDRI dice que hay agua que las presas están llenando. Entonces yo me pregunto, señores, pero ¿y si Joaquín Balaguer, que tiene que ser siempre motivo de referencia en este programa, y si aquel caballero no hubiera construido la cantidad de lagos compitiendo con Dios, porque así que hay que hablar, aquel señor, aquel diminuto y combatido presidente de la República, que el presupuesto mayor que manejó fue de 24.000 millones de pesos, que lo recaudan estos gobiernos en una hora. En una hora gastan estos gobiernos los 24.000 millones de pesos. Ese era el último presupuesto que manejó Balaguer y construyó este país. Este país fuera ingobernable solamente por la falta de agua. Porque yo me imagino comunidades como San Francisco de Macorís o Tenares. Señores, 2 pueblos que usted sabe que son esos 2 municipios, que si usted no le sirve agua, es guerra lo que usted va a recibir. Entonces, tiene que venir este enviado de Dios, que fue este señor Balaguer, y creó todos estos lagos artificiales en las montañas de Quisqueya para servirnos agua para la agricultura, agua para las comunidades o las poblaciones, agua para generar energía. Y entonces, ¿qué estuviera pasando en este país si no se hubieran tomado esas decisiones históricas? Así mismo pasa con los caminos vecinales. Usted abre la televisión y todos los días son cantidades de demanda de caminos, que le arreglen caminos que no son intransitables. Y hablándonos mentiras, dice el ministro de Agricultura que han construido, pero lo peor es que ponen al presidente a decir eso. Hemos construido 4.500 kilómetros de caminos vecinales.
Y yo he dicho, señores, ni Balaguer construía eso, que era un constructor de verdad y que creó una dirección general de caminos vecinales. Pero así, con ese tremendismo, se nos vive diciendo que las cosas están muy bien. Y la verdad que la gente parece que interpreta que las cosas están muy bien, que el presidente y su equipo dicen que van a ganar con un 70%. Pero yo lo que sigo insistiendo es que todo ese bienestar o todo ese aprecio electoral por el presidente y su candidatura es esa masa dineraria que se ha gastado, que se ha repartido, pero que sepa el pueblo dominicano, ustedes están disfrutando de esta fiesta de dinero, dineraria, pero viene a la resaca. Dicen los economistas, esos desayunos y esos almuerzos hay que pagarlos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, dentro de esas notas económicas positivas, hay que hablar de una institución pública, pero con un manejo de empresa privada, que es el Banco de Reservas. Por suerte, el presidente nombró una persona ahí que al principio usted podía pensar que no tenía los conocimientos bancarios, de banquero, ni nada de eso, que es Samuel. Pero Samuel es un abogado muy competente. Joven, pero muy competente. Su desempeño profesional ha sido exitoso. Pero el presidente lo nombró en el Banco de Reserva. Y ese banco ha tenido un buen desempeño. Lo ha tenido, claro, sabiendo que es la institución madre del Estado en cuanto a las actividades comerciales o qué sé yo, o del manejo del gobierno. Se maneja por la vía del Banco de Reserva porque es el Banco del Estado.
Y no hay duda que eso fortalece al banco, porque esos son los negocios del Estado. Imagínense lo grande que es el Estado ya con toda esa masa de dinero y todo se mueve por ahí. Pero el banco cobra y tiene que generar beneficios de toda esa participación. Pero indudablemente que el banco ha tenido muchas actividades, participa de muchas actividades que no lo hacía. El banco era tímido, siempre se manejaba con mucha... Pero ha tenido participación, la fiduciaria del banco, los negocios con el turismo, todas estas expansiones que ha tenido el banco, por ejemplo, con los servicios de las remesas y los dominicanos en el exterior. Todo eso y más los sectores locales, pequeños y medianos, comerciantes y empresarios han sido también favorecidos por la liquidez del banco y las facilidades de crédito que ha dado el Banco de Reservas. Y la verdad que el banco ha tenido un buen desempeño. Fitch Ratings, que es una de esas certificadoras de riesgo de los Estados Unidos de Norteamérica, gente de mucho prestigio en el ambiente de Wall Street y de todos esos grandes negocios del imperio norteamericano, dice Fitch Ratings, ratificó calificación de riesgo del Banco de Reservas, también las filiales fiduciarias e inversiones. La empresa destacó entre los factores clave del Reserva su entorno operativo, la franquicia fuerte, mejora en calidad de activos, rentabilidad sólida, la capitalización adecuada y la fuerte posición de liquidez. Y no están ahí exagerando, están diciendo la verdad. Al ponderar la franquicia del Banco Reserva, Fitch determinó que las calificaciones nacionales reflejan la fortaleza del perfil de negocio del banco, ya que cuenta con la franquicia más grande de República Dominicana, con una participación de mercado por activos de 32.3% del sistema financiero al cierre del 2023. Indudablemente, porque todas las operaciones del Estado se manejan por ahí. Y miren que hemos manejado 4 billones de pesos. Dios mío, eso es mucho dinero. Para las calificaciones se tomaron en cuenta la evaluación del entorno operativo y sus implicaciones en el desempeño de las entidades financieras. Por tal razón, la firma considera que las condiciones del entorno operativo son propicias para que el sistema financiero mantenga un desempeño adecuado, caracterizado por márgenes estables de interés y niveles buenos de crecimiento del crédito. Eso está muy bien. Bueno, cuando surgió el debate de los candidatos presidenciales, hubo un tema que surgió ahí, que es el de los homicidios. El presidente habló de las cifras que entiende han disminuido en forma casi de vuelo rasante, han caído, es decir, la curva se ha desplomado, porque los homicidios de más de 200 y tantos homicidios cayeron a menos de 30 y algo, no recuerdo, decía el presidente. Esas cifras fueron refutadas por el señor Leonel Fernández, cuando Leonel Fernández hizo una disección diciendo lo que habían hecho las autoridades y que por eso se reflejaba entonces una caída en los homicidios. Es decir, que el gobierno comenzó a seccionar homicidios voluntarios, homicidios involuntarios, feminicidios y una serie de homicidios ilegales, de eso de la policía, intercambio de disparos, etcétera, etcétera. Riñas y cosas de esas que pasan. Bueno, y entonces a esa clasificación, los homicidios que quisieron enseñar como desplomados, entonces se veían con números casi invisibles a lo que eran las cifras antes. Nosotros dijimos en una oportunidad aquí que la autoridad muchas veces
si trata de hacer las cosas por la vía estadística o de razonar que estadísticamente las cosas están bien, pero que eso no estaba bien nada, que eso era como una especie de esa cantinflada que yo pongo ahí. Estábamos bien, pero era mentira porque estábamos mal. Es decir, aquí hay personas que son atracadas, por ejemplo, con un arma ilegal. Y esa persona no va y no pone querella. Le llevan una cartera a una mujer, te atracan a un hombre y le roban una motocicleta, tal vez va y pone una querella porque ya es una motocicleta. Pero a uno le roban la cartera o te roban unos lentes o un celular y nadie va al cuartel a poner una querella por eso. Pero es un atraco a mano armada y con un arma ilegal. Y ya esa arma ilegal es crimen en potencia. Por eso, si medimos el crimen por el crimen mismo, todavía 200 serían pocos. 200 homicidios serían pocos. ¿Por qué? Porque el problema del homicidio o del homicida es la amenaza que él te hace con un arma que aunque no te mates o no te hiera, no te dispare, pero él te disuade porque él es el tipo que tiene el arma en la mano y te requiere la prenda que te pide a él a cambio de que él te va a perdonar y no te va a matar. Entonces, ese atraco no sale como homicidio, pero hay una posibilidad de homicidio porque esa arma hay que recogerla y es responsabilidad del gobierno que esa arma se recoja. Es decir, potencialmente un arma ilegal en manos de un delincuente es un homicidio, visto por Manuel Fermín. No es homicidio en sí porque no ocurre el homicidio, pero el intento de matarte a cambio de que tú te resistas a entregarle lo que él te pide, eso es tan crimen como el crimen mismo, decía yo. ¿Por qué yo me planteaba ese tipo de requerimiento de la autoridad? Porque aquí, después de la Revolución de Abril, quedaron miles de armas o centenares de armas en manos de civiles. Fueron escondidas muchas de esas armas, esperando que la revolución estaba al doblar de la esquina y que volvía la Revolución de Abril, como la de Abril, mejor dicho, y que como volvía la de Abril había que tener las armas en su casa guardadas o en áreas que no fueran descubiertas y protegidas con grasas y con, qué sé yo, forros, plásticos, etcétera, etcétera, para evitar que se oxidaran esas armas, porque esas eran las armas con las que se iba a volver a hacer la revolución, como la de Abril. Y más que había que combatir a Balaguer. Entonces, si ese régimen no decide ganarse esa repulsa cívica, ese rechazo que daba salir a buscar esas armas con aquellos allanamientos odiosos, porque uno sabe que pasaron muchos abusos por parte de las fuerzas policiales y militares requiriendo esas armas, pero este país hubiera sido ingobernable. Solamente recoger esas armas previó el índice de homicidio o de crímenes que iba a haber en el país. Entonces, esa acción, diríamos, de prevención es tan efectiva o más que las mismas cifras que se sirven del no homicidio. Es decir, el potencial crimen, el potencial homicida con esas armas es un peligro que el Estado tiene que velar para evitar que esa arma pueda ser utilizada con fines de crear una situación de homicidio o crear una situación de temor que la gente entonces se resista a salir a la calle. Pero el gobierno tuvo que echarse esa canana, ese gobierno, y ganarse la repulsa de muchísimos sectores que entendían que eso era una represión indebida.
pero los gobiernos tienen que echarse cananas. Entonces estos gobiernos no se quieren echar la canana de recoger esas armas. Entonces si ustedes no recogen esas armas, cada vez que hacen un atraco con un arma de esa es como si fuera un homicidio, porque el temor de la gente a salir a la calle lo da esa misma arma ilegal en manos de un potencial homicida. Es difícil de explicar esto porque uno sabe que muerto es el muerto. Como dicen, yo no puedo estar muerto si estoy vivo, dijo Cantinflas, porque es otra cantinflada. Pero yo lo que quiero explicarme es, a ver si trato de explicarme, porque eso no es fácil explicarse. Explicarme la potencialidad del homicidio, que a veces la autoridad se satisface haciéndonos creer que todo anda muy bien porque no mata mucha gente. Y resulta que la gente que tiene temor de que lo maten son tantos y que no ponen querella, que entonces la autoridad piensa que las cosas están bien pero andan mal, como dice Cantinflas. Estamos bien pero estamos mal. Por eso es que la cantinflada a veces uno dice, uno se ríe, yo me río porque uno dice, es reírse para no frustrarse. Pero esas cifras que sirve la autoridad se ven que estamos bien, pero dice Cantinflas, pero es mentira porque estamos mal. Ese es el peligro que significa un homicida o un potencial homicida con un arma ilegal, e incluso no quiere decir que el que mate con un arma legal también es un homicidio, pero ya eso está. La ley prevé todas esas cosas, pero con un arma ilegal no hay como diríamos, no hay escapatoria, porque además es delito tener un arma ilegal. Todo esto yo me he puesto como a razonar o a meditar o a reflexionar sobre esa cosa, porque leí esta noticia del periódico El Nacional de ayer, lunes 29. Dictan 15 años a 2 por intento de homicidio. Es decir, lo que yo estoy diciendo son dos elementos que andan con armas ilegales y que intentaron matar a 2 tenientes de la Policía Nacional. Pero esa gente no llegaron a cometer el crimen. Pero el intento de homicidio, 15 años le cantaron a esos tipos, a esos 2 delincuentes. Pero además le incautaron el arma ilegal. Entonces, esos son los problemas de la delincuencia, que los gobiernos quieren dar cifras, que creen que con eso nos convencen de que estamos mejor, pero mentira, estamos peor, como decía Cantinflas. Ese es el problema. Eso indica que el no homicidio es tan grave como el homicidio mismo, porque es el intento de homicidio, es que el tipo esgrime un arma con un arma que además es ilegal y quiere matarte. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad? Es recoger esa arma o a ese tipo, a ese delincuente. Me alegra, Leonardo Paulino y Yomar Martínez Lora fueron acusados de intentar matar a 2 oficiales de la Policía Nacional. Muy bien. Es decir, el intento para mí es condenable. Ahí está, condenado el intento de homicidio. 15 años le cantaron los jueces. Eso es casi un homicidio. Probablemente le tiraron 2 tiros a los policías y tal vez no lo alcanzaron en el corazón, pero le dieron en un hombro tal vez. Y la gente se salvaron. Es un intento de homicidio con un arma ilegal. Entonces eso no se computa como homicidio, pero esos elementos estuvieron al borde de la muerte. Y estar al borde de la muerte es tan grave como la muerte misma. Claro, salvando, como dice Cantinflas, que el que está muerto no está vivo. O el que está vivo no está muerto. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en cada proceso electoral, la Junta Central Electoral siempre ha sido cuestionada, la mayoría de las veces, por la falta de carácter de los que la dirigen, de los plenos que forman estas juntas. Yo no sé qué es lo que pasa, que no hay carácter para dirigir eso. ¿A quién le temen? Al poder. Pero está bien que si Trujillo lo nombraba ahí, que le cogiera miedo al jefe, porque eso no era un hombre sencillo, que todo el mundo sabe, que era un dictador. Claro, en el gobierno de Balaguer, el que no tenía carácter, pretendía a Balaguer o para decirle a Balaguer cómo tenía que hacerse las cosas, era mejor que no ocuparan esas posiciones. Pero hubo gente que había que respetarla. Y Balaguer sabía que había gente de respeto ahí. Pues Ángel María Líder, usted no podía ir a humillarlo allí. Pero era un hombre bueno. Tal vez no tenía aquel carácter recio que se necesita para ocupar un cargo de ese tipo en un país con los problemas que se generaron aquí en esas situaciones electorales en que se vivió en años atrás. Ya las cosas no son así, es verdad. Pero siguen los problemas y el carácter de esta gente nunca llegamos a conseguir el máximo. Esta Junta Central Electoral, decíamos nosotros hace un tiempecito aquí, que ellos van administrando el proyecto de hacer la elección, va muy bien en la parte administrativa de la elección. Hemos dicho nosotros aquí, bueno, vamos a organizar las elecciones, vamos a comprar estos equipos, vamos a seleccionar los materiales que se van a usar, miren las mesas, los delegados de las mesas, el personal, mejor dicho, que va a administrar el proceso, el reclutamiento, los técnicos que van a trabajar en el área de los equipos que van a transmitir las informaciones, bien. Pero a todas las quejas que van surgiendo, principalmente de la oposición, cuando le hacen reclamo a los oficialistas, cualquiera de los oficialistas, no me refiero exclusivamente a estos, siempre se ven esas debilidades de carácter, o no siempre, pero la mayoría de las veces hemos tenido Junta Central Electoral con débil de carácter. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Esta Junta se ha visto
con el deseo de hacer la cosa administrativamente bien, pero el proceso en sí, la parte política, el manejo del poder, la intervención del poder, ahí lo vemos navegando, como se dice, en una piscina cargada de miel de abeja, con una lentitud que ni un perezoso. Esta Junta no se atreve a, como se dice vulgarmente, a alar la jáquima. Este gobierno no se atreve. Fíjense que hubo que ponerla casi contra la espada, como se dice, contra la espada y la pared a la Junta, para que reclamara el dinero al gobierno. Pero tuvieron los partidos políticos que decir, vamos para Washington, porque ahí es donde ahí es que le tiene miedo el poder dominicano. Los que dirigen la nación dominicana nada más le temen a Washington. Vean qué cosa, que debieran temerle al cuartel como era antes. No es a Washington que le temen. Increíble. Entonces, cuando la oposición se dirigió para Washington a poner la queja, el gobierno accedió a atender los reclamos que le había hecho la Junta Central Electoral. La Junta se sirvió o se aprovechó de los partidos políticos para conseguir los recursos que ellos necesitan también para llevar a cabo el proceso. Pero no se atreven a exigirle exigirle con la Biblia en la mano, con la Constitución en la mano, coger para el presidente y decirle, mire, usted tiene un compromiso, porque usted no es dueño del Palacio Nacional, ni es dueño de la República Dominicana, ni es dueño del presupuesto. Y este proceso electoral, esto es el corazón de la democracia, descansa aquí. Nosotros tenemos que salvar la democracia, y si usted no quiere, usted tiene entonces que no ser candidato. Pero se atreven a decirle eso a un presidente, no hay carácter. Digo yo, no tienen carácter para ir a decirle eso, sea quien sea el presidente de la República, hay que decírselo. Las quejas están ahí y uno dice, ¿y qué es lo que van a hacer? La policía militar, eso no funcionó el 18 de febrero. Todos esos vicios, la Junta no los vio. Ante la evidencia y la verdad, se comprometieron a que esas cosas no van a pasar. Bien, muy bien. Danilo Medina parece que consciente de que esta Junta no tiene carácter, como la que él tuvo también, que no tenía carácter tampoco, la que él manejaba. Entonces ha hecho una expresión parecida a aquella de Juan Bosch. Yo digo, en el 66, cuando don Juan, todo el mundo interpretó que no quería ganar las elecciones y que invitó a que los PRDistas fueran a votar con palos y piedras en el 66, en las elecciones del 66, para defender el proceso electoral. Eso se interpretó como que era para que la gente no fuera a votar, porque la situación que había era de que no había condiciones, que si había que ir armado a una mesa electoral, pues no se puede votar. Entonces esa expresión del profesor Juan Bosch fue muy cuestionada al propio Juan Bosch, de que eso era un tremendísimo político del profesor Juan Bosch haber hecho o decir eso, o fue un tacticismo más electoral del profesor Bosch, que no tenía interés en él ser electo presidente de la República en las condiciones que estaban dadas en ese momento en el país, intervenido todavía militarmente por las fuerzas norteamericanas. Esas fueron las dos interpretaciones que se dieron a aquel caso. Danilo Medina ha señalado que en vista de que la Junta Central Electoral, con el comportamiento que tuvo en el 18 de febrero, le dice a su gente, miren, si ustedes ven casetas promocionales, que es una vergüenza y una indecencia política, y lo vimos todo, y nos llamó la atención a la gente que íbamos a votar y veíamos este activismo político en las mesas, en los colegios electorales, y la Junta Central Electoral nada, y la Policía Militar menos, porque parece que la Policía Militar está en connivencia con el Palacio, o con el oficialismo, o con el PRM y sus aliados, no se sabe. ¿Qué pasó? Que eso ha caído muy mal, porque en estos tiempos ya se supone que hemos superado todo ese estereotipo del fraude y del robo y de la violencia electoral, porque esas cosas se supone que hemos avanzado, que no hemos retrocedido democráticamente hablando.
Y que hoy, en el 2024, tercer milenio de la era cristiana, en República Dominicana, estemos hablando de ir a votar armado. ¿Por qué? Porque si yo voy a desbaratar una caseta de esta y un elemento de eso está ahí y me enfrenta, yo tengo que enfrentarme con él, o con palo, o con piedra, o con tiro, o con arma blanca. Y eso es un peligro mayor. Leonel Fernández ha dicho que él no está de acuerdo con eso, pero que a la Junta que tome la decisión, pero la Junta no toma decisión con eso. O se teme que no la tome porque no ha hecho nada con la policía militar. El jefe de la policía militar fue denunciado. ¿Y por qué la Junta Central Electoral no atiende las denuncias que le ha hecho la oposición? Con razón, porque todo el mundo vio lo que pasó aquí el 18F, y cuando un guardia comete una falta, le trae como consecuencia, tiene consejo de guerra. Por eso siempre se dice en el cuartel que guardia no cae en gancho, porque termina en consejo de guerra. Entonces no es verdad que el jefe de la policía militar no vio o no recibió informaciones de las vagabunderías que estaban pasando y que él se hizo de la vista pesada, agrede. Ese señor, esa actitud era, solamente esa actitud era pasible de ser destituido de ese cargo de jefe de la policía electoral, porque no tiene carácter o está interesado en ello. Asimismo, pasa con los jueces. Ahí vi unas declaraciones del juez Camacho. Está por ahí, yo creo que tengo la imagen, del Tribunal Superior Electoral. Ese señor, usted, es verdad lo que él dice. Yo no sé, Eri, si tú tienes esa imagen ahí. Mire, ahí está el video del señor Camacho, presidente del Tribunal Superior Electoral. Las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas, guste o no. Muy bien, eso es verdad. Pero también, cuando usted es un militante de un partido político y a usted le ofrecen ese cargo, usted debe rechazarlo porque lo va a traicionar. La militancia, y ese señor Camacho es un militante del PPH, un hombre íntimo amigo de la directiva del PPH. Y usted sabe que con esos compromisos usted no puede ir a un tribunal electoral porque el fallo va a estar cuestionado. Es verdad que hay que respetar el fallo, pero no es verdad que hay que respetar el fallo de un juez politizado o un juez que está inclinado con sus decisiones como juez presidente de ese Tribunal Superior Electoral. Hoy está eso cuestionado por la decisión que se tomó con el Colegio de Abogados y con la decisión que tomó además con este asunto de las candidaturas de la Fuerza del Pueblo, y creo que también hasta el PRM tiene problemas con la Junta Central Electoral. Pero ese señor no tiene fuerza. Para los que lo conocen y saben que tiene militancia política íntima, intimísima con los jefes del PPH, ese señor que está ahí. Entonces, una decisión suya siempre va a estar con toda la vista puesta en lo que usted diga. Mírenlo ahí, traicionado por la misma información de las decisiones de los tribunales, hay que cumplirla, guste o no, es verdad. Hay que cumplirla, porque ya son jueces. Pero cuando usted tiene un distintivo político o una placa por algún lado que lo identifica, sus decisiones son tomadas con pinzas también, no creíbles y hasta, ¿por qué no?, no asumibles o no respetadas. Hay que tener cuidado. Bueno, vamos entonces a retirarnos porque ya el tiempo se nos ha vencido. Será hasta mañana. Gracias por su atención. Mañana estaremos de nuevo al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.